Hola amigos, queridos estudiantes, un saludo a todos desde Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy vamos a estar compartiendo o analizando un tema relacionado con Rabbi Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides. Y es que la figura de Maimónides es más que sabido de que hasta el día de hoy es uno de los grandes sabios de todos los tiempos del pueblo de Israel. Como bien dice el proverbio, de Moshe a Moshe no ha habido otro como Moshe. O sea, desde Moshe Rabenu, desde Moisés, el que recibió la Torá, hasta Moisés ben Maimón, Maimónides, no ha habido otro como Moshe, o sea, como Rabbi Moshe ben Maimón. Y vemos la grandeza de este hombre que además de ser doctor, además de ser rabino, talmudista, maestro de la ley, bueno, uno de los más grandes dentro de nuestro pueblo, también existe una enseñanza que nos dice que Maimónides fue un cabalista oculto. Y sobre esto hay mucho escrito, hay diferentes obras que lo dejan claramente y citan a Maimónides como uno de los cabalistas ocultos, incluso pues se llega a decir que Maimónides tenía acceso al Zohar antes de que el Zohar apareciese incluso publicado, apareciese en España hacia el siglo XIII por Rabbi Moshe de León, como es sabido. Pues hay algunas referencias a esto. Lo primero que hay que decir, y es muy interesante, ¿no? Esta atribución de Maimónides como místico, como cabalista, no es nueva. Esto es algo que va desde la época medieval, desde aproximadamente 1240. Fíjense, ya hay figuras que pues ven a Maimónides como un místico. Y vamos a tener que todo el período que va desde la muerte de Maimónides hasta el día actual, pues no son pocos los que han atribuido a este gran maestro del pueblo judío, pues inclinaciones místicas y de hecho uno de los grandes cabalistas ocultos hasta el nivel de la profecía. Muy interesante. Déjenme decirles de que en el siglo XIII el gran cabalista Rabbi Abraham Abulafia consideraba a Maimónides como un cabalista oculto. De hecho, Abulafia, entre sus textos preferidos, los que más profundizó, él los menciona. Uno, la guía de los perplejos de Maimónides, Moreh Nebuchim, o el guía de los perplejos. Y el Sefer Yetzirah, entre otros textos, por supuesto. Por eso son dos libros muy importantes en la vida de Abulafia, pero él claramente, la guía de los perplejos de Maimónides, tienen una influencia muy grande en él en un primer momento y escribe al menos 3 comentarios a la guía de los perplejos. Fíjense, y son 3 comentarios místicos, 3 comentarios de Kabbalah a este mismo libro, 3 comentarios diferentes. Y es que Abulafia dice que Maimónides es un cabalista oculto, que Maimónides revela secretos de la Kabbalah, pero de forma velada, o sea, de forma oculta, y que él ahora va a interpretar la guía y te va a revelar cuáles son los secretos de la Kabbalah que Maimónides está queriendo mostrar, pero que no están a simple vista. O sea, para cualquiera puede agarrar el texto, pero el que no está iniciado en la sabiduría, en el lenguaje, en la forma en que se expresan los místicos, no va a comprender lo que está escrito. Así que Abulafi escribe diferentes comentarios a la guía de los perplejos, diciendo: aquí hay un texto muy valioso para el estudio de la Kabbalah y es la obra de Maimónides. Pero fíjense que Abulafia no está, esta idea de Abulafia no está fuera de, digamos que, de onda no, no, no. Aquellos que han leído la Guía de los Perplejos se habrán dado cuenta que el mismo Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, él deja bien claro hacia digamos que a mediados de su libro, cuál es el propósito de la Guía de los Perplejos. Aquel que comienza a abrir el libro, la Guía de los Perplejos, para que no saben, es un libro de este gordo así, si no lo ha leído, no todo el mundo puede leerse este texto y entenderlo además, una obra filosófica muy importante. Pero Maimónides, en las primeras páginas, la gente cree que, bueno, le dedicó este libro a uno de sus discípulos que no entendía y que, bueno, la gente cree que de eso se trata el libro, la guía de los perplejos o el guía de los perplejos. No, el mismo Maimónides confiesa
No en las primeras páginas, la mayoría de la gente no avanza mucho más que unas pocas páginas, pero digo, vuelvo a repetir, no todo el mundo llega hasta el final del texto. Cuando llegamos a la mitad del libro aproximadamente, Maimónides dice que el objetivo principal por el que está publicando ese libro es para explicar dos grandes secretos, el Masé Bereshit y el Masé Merkabah. Los dos grandes secretos de la Kabbalah, dice Maimónides que ese es su objetivo, explicarlos en la guía. Y dice que él tiene que hacerlo a la manera de los sabios, con palabras, ocultando los conceptos, como poniendo velos y con palabras de alusorias que el que lo lee no entiende y puede ser y que quiso decir. Y dice que esa es la manera en que los sabios escriben, y aquellos que son entendidos son los que podrán entender sus secretos. Pero él lo dice claramente, que el objetivo principal de la guía es revelar esos dos grandes secretos, que sorpresa, son los dos grandes temas que trata la Kabbalah, los secretos de la creación y los secretos de la Merkabah. Ese es el objetivo de Maimónides. Así que cuando Abulafia se da cuenta de esto, Abulafia claramente los reconoce. Y déjenme decirles que les estaba contando, no fue Abulafia el único, porque muchos autores a través de la historia, muchos autores judíos, pues han reconocido a Maimónides como un místico oculto. Yo tengo conmigo acá una cita, de hecho, esto es algo que viene hasta los tiempos actuales. El gran rabino sefardí, Rabbi Obadia Yosef, alaba Shalom, que falleció acá en Israel hace algunos años, pues en su obra, en su comentario al Pirkei Avot, en su obra Anaf Etz Avot, él tiene en el capítulo 2, analizando, capítulo 2, página 239, analizando la Mishnah 15, tiene una sección muy interesante y dice lo siguiente. Él pregunta si el Rambam, Rabbi Moshe Maimónides, sabía del Zohar. Y él trae una serie de evidencias mostrando a muchos autores y rabinos judíos diciendo que es posible que Maimónides tuviera incluso acceso al Zohar. Esto es muy interesante. ¿Y en qué se basan estos rabinos para dar esta opinión? Ellos dicen que Maimónides trae citas y trae, digamos que resoluciones alágicas a preguntas de la ley, las respuestas que solamente se encuentran en el Zohar. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo es posible que él supiera del Zohar? Porque como bien dice otro gran cabalista, el Regidá, Rabbi Azulay, claramente dice él, en la opinión de Azulay, Rabbi Jajam Azulay, él no cree que Maimónides tuviera acceso al libro del Zohar, él piensa que más bien, pues Maimónides simplemente tuvo el genio, la brillantez, la iluminación, ¿no? De llegar a conclusiones iguales que las del Zohar, pero él dice que el Rambam no pudo tener acceso al Zohar porque Maimónides falleció en el año 1204 y el Zohar no fue publicado hasta 1500 y tanto, pero como tal, eso es en la impresión, pero como tal que se da a conocer fue en principios del 1290, 1275 en adelante, es que van saliendo poco a poco partes del Zohar hasta principios de 1300, que son las últimas partes del Zohar que se revelan. Y ya Maimónides lleva muerto hacia pues bastantes siglos y bastante tiempo. Entonces, él dice que no cree posible que Maimónides hubiese leído el Zohar, pero sí le parece muy interesante de que las respuestas a las preguntas de la Torá, de la ley, que Maimónides da, muchas aparecen solamente en el Zohar, no aparecen ni siquiera en el Talmud. Esto es muy interesante. Y bueno, Ham Obadia Yosef, alaba Shalom, él dice también, cita la opinión de diferentes comentaristas. Para poner un ejemplo, el Rambam Maimónides en Ilhot de A 2.3 dice lo siguiente, analizando el tema de la furia, de la cuando alguien se pone molesto, dice así, si una persona se molesta, es igual, o sea, alguien que se pone furioso, es igual a que se hubiera adorado ídolos, a la idolatría. O sea, que la ira es igual a la idolatría, dice Maimónides. Jajam Obadia Yosef, alaba Shalom, dice que en el Talmud tenemos una cita parecida, pero no exactamente igual. Y él cita la Gemara
que dice en Shabbat 105b que aquella persona que rompe sus ropas y que rompe, saben, platos y vasijas por la furia y dice, o que gasta el dinero em, en furia o cosas así, dice que es visto como si hubiese adorado ídolos. Entonces, lo interesante es que el Zohar en Bereshit 27b dice claramente, igualito, la misma cita de Maimónides que dice, si una persona se molesta, o sea, da rienda a la furia, es igual a que hubiese adorado ídolos, a la idolatría. La misma cita de Maimónides, la misma cita que aparece en el Zohar. Entonces, ¿cómo es posible? El Zohar apareció, no se había revelado todavía, según la opinión del judaísmo tradicional ortodoxo, hasta mucho tiempo después de la muerte de Maimónides. ¿Cómo es que Maimónides sabía esto? Y bueno, acá yo tengo conmigo todo, bueno, estas páginas que hablan acá sobre todo esto que le estoy contando son citas de la obra de Rabbi Ovadia, Alaba Shalom, y cita muchos rabinos que sí confirman y dicen el Rambam tuvo que haber leído, sacado pasajes del Zohar para sus respuestas alágicas. Ahora, yo leyendo este pasaje, planteo también una inquietud y me pongo más del lado del Jidá, de Jajam Rabbi Azulay, cuando dice que no es posible que el Rambam hubiese leído el Zohar. La verdad es que yo no lo sé. Puede ser que tuviese acceso quizás a algunas páginas del Zohar. No lo sé. No puedo hablar a ciencia cierta. Quizás circulaban, puede ser. No descarto esta posibilidad. Pero cuidado, hay otro aspecto que quiero resaltar y es la opinión académica en cuanto a la autoría del Zohar. Recuerden que en la opinión de los académicos, el Zohar, aunque se le atribuye, según la tradición judía, a Rabbi Shimon Bar Yochai, un gran Tana del siglo I, en la opinión académica, el análisis demuestra, según los académicos, de que el autor del Zohar no pudo haber sido Rabbi Shimon, sino Rabbi Moshe de León. Y si fue Rabbi Moshe de León el autor del Zohar, pues tiene más sentido de que el autor, que es un texto posterior a Maimónides, citase al Rambam y lo incorporase dentro del Zohar, como que es la opinión del Zohar, pero en realidad no es la opinión del Zohar, sino es la opinión del Rambam, que ya era conocido. Entonces, en vez de Maimónides citar al Zohar, es el Zohar quien cita al Rambam y lo atribuye como suyo, según la mano del autor. Ahora, esto es si tomamos en consideración la opinión académica de que el Zohar es la autoría de Rabbi Shimon. Hay muchas, aquí no hay nada definitivo porque hay otras investigaciones que dicen, no, dentro del Zohar está la obra principal de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es muy probable que viene de él y de su discípulo, porque en aquellos tiempos nadie escribía nada, pero luego los discípulos tomaban notas y fueron apareciendo códices y textos manuscritos que dieron lugar a libros. Entonces, dentro del Zohar hay una opinión que dice que dentro del Zohar sí hay un texto muy antiguo que es probable que sea directamente el Zohar de Rabbi Shimon, pero que luego se agregaron comentarios a través de las épocas y todos estos comentarios se pusieron juntos y ahora luego aparecieron en el siglo III y se publican como como una sola obra del libro del Zohar, pero que en realidad contiene dentro de sí la parte original con todos los agregados de los diferentes místicos en diferentes épocas, o incluso en la misma época medieval, no lo sé, y que, bueno, aparece el texto del Zohar. Sea como sea, es muy interesante. Yo estoy presentando acá lo que dicen los académicos, lo que dice la tradición, pero es muy interesante lo que estoy contando acá. No vamos a ir muy lejos, les quiero solamente dejar con un último detalle. Uno de los más grandes mentes judías del siglo XXI, de los más grandes pensadores del siglo XX, fue el rabino, filósofo también, Rabbi Abraham Yoshua Heschel. Y él, pues, este rabino, Abraham Yoshua Heschel, mm, escribió un libro que tiene que ver con el tema de la profecía después de la destrucción del templo. Él tiene varios libros sobre los profetas, pero tiene un libro sobre los profetas, pero tiene otro libro que escribe él que tiene que ver con la profecía después
del Bet HaMikdash, de la destrucción del templo. Y él claramente dice que Maimónides, en su opinión, analizando la obra de Maimónides y con cuidado los escritos de Maimónides, en su opinión, Maimónides era un místico. Y dice él que Maimónides se consideraba a sí mismo una especie de profeta, que Maimónides escribió muchas cosas por inspiración divina y que alcanzó el nivel de la profecía. Él dice que Maimónides, cuando leemos las obras de Maimónides, Maimónides da unas descripciones de qué es un profeta, cómo se entra en el estado profético y qué se siente cuando adquiriste la profecía. Y él dice, para tú describir qué se siente cuando tienes la profecía o cómo es ese proceso, tú tienes que haber experimentado eso. Si tú no lo experimentas, no puedes describir una cosa que no tienes esa experiencia. Bueno, él trae, es todo un libro, aquí solamente lo menciono porque para el que quiera profundizar, pero él claramente dice que Maimónides, y trae citas, muy interesantes, trae citas diciendo que Maimónides pues se consideraba una especie de profeta, pero él como que ocultaba esto y da detalles muy interesantes a un Maimónides místico. Normalmente pensamos en Maimónides el filósofo, Maimónides el rabino, el alajista de la ley racional, pero las investigaciones que van saliendo demuestran a un Maimónides también místico, cabalista. Es muy interesante estos temas y bueno, quería compartir con ustedes este pensamiento. Déjenme saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue Maimónides un místico, un cabalista oculto? ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, hay mucho de qué hablar acá. Solamente estoy compartiendo algunas ideas muy interesantes de este tema. Agradecido a todos, les envío muchas bendiciones, mucha luz desde Tierra Santa, desde Jerusalén, con mucho cariño para todos. Espero haber despertado la curiosidad y el deseo de seguir estudiando y aprendiendo. Hasta un próximo encuentro. Shalom.